Hola a todos una vez más, espero que se encuentren bien. Hoy vamos a continuar con el capítulo de geometría abarcando el tema de semejanzas de triángulos. Para este video vamos a realizar algunos ejemplos donde se puedan aplicar los criterios de semejanzas de triángulos. Entonces, empecemos. Bueno, primero tenemos que definir qué hace que los triángulos sean semejantes. Entonces, para definir ese concepto, la semejanza a triángulos se refiere a figuras que tienen la misma forma, pero con diferente tamaño o proporción. Para que sean semejantes, tienen que cumplir algunas características como que tengan la misma forma, que tengan ángulos iguales y medidas proporcionales. Muy bien, entonces veamos un ejemplo para entender los conceptos de semejanza de triángulos. Entonces, tenemos el siguiente ejemplo donde se le ha aplicado una homotesia a la figura que tenemos de este lado. Entonces, al realizar homotesias de razón distinto de uno, ya sea ampliación o disminución, se cumple que los ángulos homólogos permanecen invariantes. Esto lo que quiere decir es que los ángulos de la imagen del triángulo, llamémoslo triángulo 1, son congruentes, que miden lo mismo con los de la figura 2. O sea, que tanto la figura 2 como la original son congruentes ya que los ángulos miden lo mismo. Mientras que los lados de la figura original varían con respecto a la imagen, pero esto de manera proporcional. Entonces, si nosotros ya le habíamos aplicado una homotesia a la figura, nosotros podemos determinar que los ángulos son congruentes. Entonces, eso lo que quiere decir es que si tenemos ángulos congruentes, entonces tanto el ángulo C' es congruente con el ángulo de C. El ángulo de A' es congruente con el ángulo de A y el ángulo de B' es congruente con el ángulo B. Entonces, hasta este momento tenemos ángulos iguales, ángulos congruentes. Entonces, para determinar si los lados son proporcionales, lo que se realiza es agarramos los lados, su lado homólogo, que sería, por ejemplo, AB con AB' y B', ¿verdad? Entonces, si se cumple que la división entre ellas y en todos los lados son iguales a la razón, entonces podemos decir de que los lados son proporcionales. Entonces, veamos este caso. Veamos el lado AB con el lado AB'. Entonces, agarramos el lado más grande, que sería 4. Vamos a ver aquí. Lados proporcionales. Entonces, ahora sí, agarremos el lado AB' entre el lado AB. Y esto nos va a dar 4 entre 1. Si agarramos el lado A'C', esto entre A y C, entonces esto nos va a dar 5 entre 1.25. Y para el último caso sería la recta, el segmento BC dividido entre el segmento BC. O sea, estas dos de acá serían esta de acá y esta de acá. Por lo que tendríamos 3 entre 0.75. ¿Y qué nos va a dar esto? Entonces, si hacemos la operación, aquí nos va a dar 4, aquí nos va a dar 4 y aquí nos va a dar 4. Por lo tanto, si en los tres lados tenemos la misma razón, podemos decir de que sus lados son efectivamente proporcionales, donde 4 sería la razón de semejanza. Entonces, al cumplirse que los lados homólogos de los triángulos son proporcionales, o sea, es decir, que todos los lados dan la misma razón de semejanza y que sus ángulos homólogos son congruentes, entonces se establece que esos triángulos son semejantes.
ya que ahora tienen la misma forma, mismo ángulo y lados proporcionales, por lo cual lo escribimos simbólicamente de la siguiente manera. Podemos decir entonces de que el triángulo ABC es semejante, un rete chancho, ¿sí?, al triángulo A'B', C'. Al igual que la congruencia de triángulos, también para la semejanza de triángulos existen tres criterios que nos permiten saber si los triángulos son semejantes. Estos criterios son el criterio lado, 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 el criterio lado, 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 el criterio lado, ángulo, lado y el criterio ángulo, ángulo, ángulo. Entonces, veamos algunos ejemplos de esto. Entonces, veamos un ejemplo de cada criterio. Entonces, empecemos con el criterio lado, lado, lado. Este criterio nos dice que dos triángulos son semejantes si sus tres lados homólogos son proporcionales. Esto fue parecido a lo que hicimos en el ejemplo anterior. Eso lo que quiere decir es que se debe hallar la razón de semejanza con cada par de lados homólogos y esta debe dar el mismo resultado. Entonces, veamos estas dos figuras. Tenemos el triángulo 1 y el triángulo rectángulo 2. Entonces, si nosotros vemos el lado homólogo que le corresponde a la recta del segmento AB, sería con el homólogo de la recta de E. Por lo tanto, si nosotros tenemos AB, lo dividimos entre DE, esto nos va a dar 12 entre 4, por lo que nos va a dar una razón de semejanza igual a 3. El siguiente lado es agarremos el lado AC. AC sería el segmento de 6 centímetros. Entonces tenemos AC, su lado homólogo le correspondería al lado EF. Su lado homólogo sería el lado EF, que sería el de aquí abajo. Si lo ven, la figura está como rotada, pero su lado homólogo le corresponde a la de aquí abajo. Porque si nosotros venimos y hacemos la recta DF, nos va a dar 6 centímetros dividido entre 2, perdón, aquí es EF. Esto nos va a dar una razón de semejanza de 3. Entonces, aquí ya tenemos dos segmentos del triángulo que son iguales, son proporcionales. Entonces, ya si el tercero da, el que se cumple el criterio, se cumple el criterio. Entonces, veamos el último que nos haría falta, que sería BC entre DF. Y esto nos daría 9 entre 2. Esto nos va a dar un 3. Entonces, veamos que todo nos da una razón de semejanza de 3. Ya que las tres razones dieron igual, entonces los lados son homólogos, ya que guardan la misma proporción. Entonces, estos al ser homólogos, entonces podemos concluir, por lo tanto, de que tanto el triángulo ABC es semejante con el triángulo DEF. Veamos el siguiente criterio. Este criterio es lado, ángulo, lado. Lo que nos dice es que dos triángulos son semejantes si estos tienen un par de ángulos homólogos congruentes y los lados que están adyacentes a ese ángulo son proporcionales a los del otro triángulo. Entonces, veamos la solución de este ejemplo. Tenemos dos triángulos, un triángulo ABC y un triángulo PQR. Entonces, este criterio nos tiene que garantizar de que haya un ángulo que sea congruente y los lados de ese ángulo, los lados adyacentes, tienen que ser proporcionales. Entonces, veamos. Primero nos tenemos que dar cuenta de cuál es el ángulo congruente. Entonces, si nos paramos aquí, en C, nos damos cuenta de que este ángulo es congruente con este ángulo de aquí, ¿verdad? Aquí ustedes pueden ver la proporcionalidad de 18 y 9 con 6 y 12. El ángulo que está al frente, C, es el que nos daría falta. Y sería el ángulo congruente que tiene
ambos triángulos. Entonces, ya tenemos que el ángulo es congruente. Tenemos que el ángulo C es congruente con el ángulo P. Ok. Entonces ya tenemos el ángulo. Para que esto se cumpla, tanto sus dos lados adyacentes, el 18 y el 9, el 6 y el 12, tienen que ser de la misma proporción para que este criterio sea válido. Entonces, veamos el siguiente paso sería los lados homólogos que están adyacentes al ángulo C. El ángulo C es BC y AC. Entonces, BC y AC. Y los ángulos que están adyacentes a P sería el segmento PR de 18 centímetros y el segmento PQ de 9 centímetros. Entonces, la primera proporción vendría de la recta BC. Esta lo dividimos con la recta PR, que es la de su homólogo, y esto nos daría 12 entre 18 centímetros, la cual esto nos va a dar 2 tercios, ¿verdad? Ahora vamos para este de aquí, abarcamos lo que es este triángulo, esta recta de aquí y esta recta de aquí. Ahora veamos la de aquí y la de aquí. Entonces, si agarramos la recta AC con la recta PQ, obtenemos 12, 6 aquí. 69, la cual nos daría 2 tercios. Entonces, podemos ver de que la razón de semejanza entre los dos es igual. Para ambos triángulos, los dos lados adyacentes del ángulo homólogo, estas tienen la misma proporción. Por lo tanto, aquí se estaría cumpliendo las otras dos condiciones. Tienen que tener lados iguales, proporción igual. Por lo tanto, tenemos que son dos lados iguales y el ángulo congruente. Por lo tanto, podemos concluir de que por el criterio lado, ángulo, lado, este triángulo es semejante, triángulo ABC, es semejante al triángulo PQR. Muy bien, ahora veamos el siguiente criterio. Este último criterio es el criterio ángulo, ángulo, ángulo. Este criterio lo que nos dice es que dos triángulos son semejantes si sus ángulos homólogos son congruentes. Entonces, si ambas figuras tienen los mismos ángulos que son congruentes, entonces por el criterio ángulo, 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 eso nos garantiza de que nuestra figura son semejantes, los dos triángulos son semejantes. Entonces, si tenemos esta figura de aquí, este triángulo rectángulo, tenemos un triángulo rectángulo ABC con los siguientes ángulos. Este es congruente con el rectángulo DEF, ya que estos poseen los mismos ángulos. Entonces, por este criterio, los ángulos del primer triángulo son congruentes a sus respectivos ángulos homólogos del segundo triángulo. Por lo tanto, los triángulos son semejantes. O sea, que el de aquí es congruente el de aquí con su homólogo, que sería el de aquí. El ángulo beta sería su homólogo en D del ángulo beta, y su ángulo homólogo en C sería el que estaría en F. Por lo tanto, los triángulos son semejantes. Entonces, podemos escribir que el triángulo ABC es semejante al triángulo EDF. Entonces, por el criterio ángulo, 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 si ambos triángulos tienen los mismos ángulos, entonces las figuras son semejantes, ya que sus ángulos homólogos son congruentes. Muy bien, entonces aquí les voy a dejar una práctica que pueden resolver para poner en práctica los criterios. Entonces, en el siguiente ejercicio lo que tenemos es en la figura un triángulo rectángulo que
tenemos que el triángulo ABC es semejante con el triángulo ASR. Además, tenemos que el segmento BC es igual a 45 metros, AC es igual a 100 metros, el segmento CS es igual a 60, el segmento AB es igual a 110 y el ángulo en M, el ángulo en ABC sería igual a 39 grados. Lo que tienen que hacer es hallar el segmento RS y RA y el ángulo Z. Entonces, eso lo que tienen que aplicar es la proporción de la semejanza de triángulos y de ahí despejar la recta que se necesita. Ya sabiendo que eso es semejante, entonces por ahí se resuelve. En la siguiente práctica es igual. En la figura del triángulo HF es semejante con el triángulo HDP, que es el grande. Además sabemos que el segmento CS es igual a 18, ED es 6, HP es 19 y EF es 12. Me equivoqué y serían centímetros. Entonces lo que se tiene que hallar son las medidas de PD y HF. Entonces aquí igual se aplican los mismos conceptos de proporción y los criterios para así obtener esas longitudes, esos segmentos que hay que buscar. Entonces, muy bien, hasta aquí quería el video hoy y espero que les pueda servir de práctica y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.